Vamos a ver un mensaje, una palabra que quiero que esté muy atento porque creo que el Señor va a hablarnos de manera muy clara a través de esta palabra. Fue algo que el Señor habló a mi corazón ayer. Estábamos aquí en las mañanas de oración. Estamos haciendo los 7 sábados de oración y de avivamiento. En medio de esa oración, Dios habló a mi vida de esta palabra. Y creo que va a ser para usted y para mí de mucha edificación. Amén. Y tiene que ver con la palabra honra. Una palabra muy escrita en la Biblia, pero una palabra muy tergiversada en el argot evangélico. Hoy en día uno oye a mucha gente hablar de honra, pero cuando hablan de honra solo lo enfocan en dinero. Cuando uno escucha a gente que dice, no, es que no me honraron, es porque como que no me dieron lo que yo esperaba. Pero la honra no tiene que ver con dinero, aunque lo pueda incluir. Pero no podemos limitar la honra solamente al valor monetario. Ahora, cuando hablamos de honra, y aquí donde quiero que usted esté muy atento a lo que vamos a estudiar hoy, es que generalmente cuando estudiamos o aprendemos algo acerca de la honra, siempre lo hablamos de honrar a Dios. Entonces usamos la palabra de Proverbios, honra al Señor tu Dios con tus bienes, y oramos de honrar a los padres, y oramos de honrar a las autoridades. O sea, esas son las líneas donde generalmente hablamos o entendemos la honra. Ahora, le hago una pregunta. ¿A usted le gustaría que Dios lo honrara? Porque déjeme decirle, vamos a tocar eso hoy. Dios, el Dios de nosotros, el Dios de la Biblia, es un Dios de recompensa y es un Dios de honra. La Biblia está llena de textos donde habla de que Él trae recompensa a nosotros. Pablo dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, porque de Él recibiremos la recompensa. Ahora, ya usted y yo recibimos la mejor recompensa, que es la salvación y la vida eterna, pero hablamos de lo natural aquí en la tierra, porque usted y yo estamos ya en la vida eterna, aunque estemos en esta tierra todavía, pero mientras usted vive en esta tierra, ¿no le gustaría ser honrado? Y Dios tiene un tiempo para honrar. Escúcheme bien, Dios tiene un tiempo para honrar. Y quiero empezar con una historia de la Biblia antes de meternos en el tema como tal. ¿Cuál es el libro de la Biblia donde no se nombra para nada a Dios? El libro de Esther. O sea, no se nombra a Dios, aunque todo se trata de él. Entonces, en el libro de Esther encontramos una historia bien linda, y es la persecución que enfrentó el pueblo de Israel. Y aquí vamos a colocar una base para trabajar hoy. Y cuando el rey y su gente empezó a perseguir a Israel, había un hombre especial llamado Mardoqueo, el tío de Esther. Y este hombre estaba sentado a la puerta del palacio, y él oyó como unos eunucos estaban hablando y planeando matar al rey Asuero. Cuando Mardoqueo escucha, y escúcheme bien esta historia porque aquí tiene que ver con carácter mucho. Porque esto que le voy a explicar a muchos les va a dar urticaria, porque les va a tocar su ego. Mardoqueo oye que la gente estaba planeando matar al rey. La reina Esther era la sobrina de Mardoqueo. Y Mardoqueo va y le dice a la sobrina, hey, Esther, escuché esto. Están planeando matar al rey Asuero. Y ella va y le dice al rey lo que estaba pasando, pero Esther nunca se comió las flores. Ella le dio honra a quien era honra, a su tío. Yo me imagino que el rey le dijo, ¿quién le dijo usted? No, mi tío. Y entonces investigaron el caso y fue real. Claro, mataron a los eunucos que era matar al rey, pero en esa época, y aquí quiero entrar en detalles, en esa época era normal que los reyes, todas las anécdotas,
las escribían en unos libros llamados las crónicas. Cada rey tenía un cuarto lleno de papiros donde estaban las crónicas de lo que pasaba durante su reino. Y se escribió la historia de que Mardoqueo denunció el complot que había contra el rey. Pasaron los años y se levantó un enemigo llamado Amán que quería matar a Mardoqueo y planeó e hizo que el rey hiciera un decreto para matar a todos los judíos en un tiempo determinado. O sea, todo estaba establecido y este hombre había planeado una horca para colgar a Mardoqueo. O sea, le tenía tirria al hombre, al pobre Mardoqueo. Pero como Dios no se queda con nada, Dios permitió que eso prosperara, ese complot y ese plan de eliminar a los judíos. Pero cuando se iba a cumplir el plazo, Dios de manera provisional, porque fue Dios, dice la Biblia, que esa noche al rey se le fue el sueño. Qué casualidad que ese preciso día el rey no pudo dormir. Entonces, como no podía dormir, él pidió que leyeran algún libro de las crónicas. De una biblioteca de cientos de rollos, de manera casual, sacaron el rollo donde estaba la historia de Mardoqueo. Y cuando el rey oye, él hace la pregunta, ¿qué honra o qué distinción se ha hecho con Mardoqueo? Dijo, ninguna, dijeron ahí. Y mire, es que es como parece una novela, ¿cierto? Casualmente entra a la cámara del rey el enemigo de Israel. Que él se creía pues el niño mimado del rey. Y el rey le dice, venga mi general, quiero hacerle una pregunta. No le dijo quién era, dijo, ¿qué honra se debe dar al hombre al que el rey quiere honrar? Claro, él pensó que era para él. Y él dijo, se le hinchó el pecho al hombre y dijo, no pues, ¿yo qué le digo, mi rey? Yo creo que la honra es que usted le ponga la corona real, o sea, para ponerlo al estatus del rey, le ponga el vestido real, lo monte en el caballo del rey y que un alto funcionario lo lleve y diga, así se va a honrar al que el rey quiere honrar. Pero él pensaba que era él. Y el rey le dice, excelente, ve y hazlo con Mardoqueo. A su nombre. ¿Qué sintió este loco, hermano? Le tocó honrar a quien odiaba. Y voy a arrancar una palabra para usted de desafío. Una palabra profética para usted. Usted conserve fiel a Dios, porque aún aquellos que a usted le tienen tirria, Dios los va a poner a que lo honren a usted. Porque usted va a entrar, y lo va a entender hoy, en una temporada de honra de parte de Dios. Deje de estar buscando honra en los hombres y solamente espere la honra que viene de Dios. Amén. Pero esa honra no es gratis. Eso no es así como se pueden hacer botellas. Usted va a conocer qué debe hacer usted para recibir la honra del rey. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dice la palabra, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, aquí está hablando ¿quién? Sí, el Señor va a través de quién. Ahí no está hablando Samuel. No aparece el nombre, es un varón de Dios, un profeta que Dios mandó donde Elí. Para que entienda el contexto, Elí era el sumo sacerdote de Israel en esa época. El miércoles hablamos del discipulado, comparamos el texto de Josué 24:15 y Jueces 3:10, cuando dice Josué, dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero en Jueces dice que después de que murió Josué, se levantó una generación que no conocía a Dios, incluido los hijos de Josué. Entonces decíamos que es posible, y esto fue fuerte, es posible servir a Dios
sin conocer a Dios. Porque en el capítulo 2, versículo 12, habla de los hijos de Elí, que eran hombres impíos y sin conocimiento de Dios, pero eran sacerdotes. Y el pecado de Elí como papá fue que a sus hijos nunca les estorbó el pecado. Y yo sé que esto a los muchachos no les va a gustar de malas, pero el deber del padre es estorbar el pecado de sus hijos. Eso no es popular. Un padre que estorba, una mamá que estorba, no es popular, pero de malas no fuiste llamado para tener hijos, para que seas popular con tus hijos, sino para que los levantes en el temor de Dios. Entonces, en medio de ese pecado, Dios manda un profeta y le da una palabra a Elí. Versículo 30 dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, o sea, eran levitas. Mire lo que Dios había dicho. Yo había dicho, dice Dios, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero cambia Dios, dice, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. O sea, Dios cambia ese concepto. Pero viene la palabra que vamos a tocar hoy. Porque yo honraré ¿a quiénes? Dígalo, dígalo. ¿A quién va a honrar Dios? A los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ojo con esto. Usted hoy tiene dos opciones. Hoy sale de aquí tomando una decisión en su vida. Y lo que usted decida va a tener una consecuencia. O usted sale decidido a que Dios lo honre, o sale siendo... Porque Él dice, yo honraré, futuro, yo honraré ¿a quiénes? A los que me honran. Pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ojo. Ahora, vamos a hablar de la honra de Dios. Porque Él dice aquí, yo honraré. Ahora, usted ya entiende la condición. Para usted recibir honra de Dios, usted primero tiene que honrar a Dios. Si usted no honra a Dios, si yo no honro a Dios, no esperemos honra del cielo. Porque Él dijo, yo voy a honrar a los que me honran. Ahora, ¿qué significa honrar a Dios? Porque a través de esto vamos a aprender algo interesante, y es que la mayor recompensa que el Padre te puede dar a ti ya fue la salvación, y es Cristo como tal. Pero en lo natural es recibir honra del cielo. Ahora, cuando el cielo te honra, significa que el cielo se va a abrir a tu favor, y esa honra del cielo va a traer a tu vida finanzas, va a traer sanidad, va a traer paz, va a traer protección, va a traer gozo, va a traer todo lo del cielo a tu vida. Y esa es digamos, la oferta, por decir algo, que hoy Dios quiere que usted y yo entendamos, que Él como Padre, que Él como Dios quiere honrarlo a usted. No me dijo amén a eso, pero yo le digo, Dios quiere honrarlo a usted. Vamos a trabajar algo hoy base con esto. Mateo 25, 21 va a ser nuestro texto base para trabajar. Mateo 25, 21. Habla de la palabra de los talentos. Dice Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ojo, ahora gozábamos y nos danzamos y decíamos, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Dios. Y gritamos, gózate. Y podemos orar mucho y cantar mucho acerca del gozo del Señor. Pero tengo una palabra fuerte. ¿Sabía usted que no todos los cristianos pueden entrar en el gozo del Señor?
Porque aquí nos da una pauta para entrar en ese gozo. Se llama fidelidad. Este versículo nos da una pauta que vamos a trabajar hoy. Vamos a estudiar y a entender por la palabra cómo es la manera en que Dios determina honrar a sus hijos. Ahora, definamos qué significa ser honrado por Dios. Uno, ser honrado por Dios no se refiere a recibir reconocimiento humano. Es más, generalmente la gente en la Biblia que recibió honra de Dios no recibió reconocimiento de hombres. Cuando empezamos esta mañana, Jorge leía Gálatas y leía el texto cuando Pablo decía, si yo todavía quiero agradar a los hombres, entonces no soy siervo de Jesucristo. Cuando usted entienda eso, cuando usted decide honrar a Dios, mucha gente se va a levantar en contra suya. Piense cuando usted se convirtió al Señor. ¿Quién se levantó en contra suya? Su casa, su familia, sus amigos. Se levantaron en contra suya. En contra mía no, en contra suya. No, mía también. Entonces decían, claro, ya es la cama para la iglesia. Claro, es que le daban del cerebro. Claro, y empezaban a atacar. Cuando usted decide honrar a Dios, escuche, mírenme acá, no espere que la gente lo aplauda. No, antes la gente se va a levantar en contra suya. Entonces, la honra de Dios no significa el reconocimiento de los hombres, sino que significa vivir de tal manera que el Señor apruebe nuestra vida, nuestro carácter, nuestra conducta y nuestro servicio. Esa es la honra de Dios. Ahora, escuche esta frase para que la tenga y si quiere la pueda postear en redes sociales. La verdadera meta de todo creyente debe ser una sola. La meta suya no puede ser tener un carro nuevo. Puede ser una meta aquí en la tierra, pero no su meta más importante. La meta más grande no puede ser predicar en un estadio. No. O sea, la meta final y la principal y verdadera meta de todo creyente debe ser una sola. Un día llegar delante del Señor y escuchar las maravillosas palabras que te diga, bien, buen siervo, buena sierva y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Uah! Yo le voy a hacer algo claro hoy. Cada que yo comparto o leo este versículo, yo me quiebro, yo digo, Dios mío, yo espero eso. Pero al mismo tiempo el Señor me lleva a la antítesis de ese texto, que es uno de los textos más tristes de la Biblia, Mateo 7. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero el Padre, ¿qué le va a decir? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, mírenme acá, mírenme acá. El primer paso para recibir esa honra tiene que ver con la fidelidad. Ahora, ¿qué es fidelidad? ¿Sabía usted que hay gente que mantiene cerca de usted, pero no le es fiel a usted? Fidelidad no es el que está a tu lado siempre. Y esto cuando uno habla entre pastores hablamos, decíamos, no es que el hermanito Pedro, no Pedrito el de acá, sino el otro, ¿cierto? Bueno, digamos Pedro, digamos aquí, que no se llame aquí, Filemón, ¿cierto? El hermanito Filemón, uy, ese man sí le es fiel a Dios, hermano, porque no falta cada 8 días a la iglesia. No es fiel a Dios, porque ese tal Filemón que no falta a la iglesia, afuera murmura y critica a todo el mundo. Entonces, no siempre el que está a tu lado te es fiel a ti. Ahora, ¿por qué duele una traición? Porque es alguien cercano a uno. El salmista decía, si me hubiera traicionado el enemigo, pues estaba preparado. Pero ¿qué se levantó en contra mía? Mi amigo, el íntimo, con el que juntos caminábamos. Entonces, la llave que te lleva a este trabajo, la honra, se llama fidelidad. Ahora, ¿qué es fidelidad? La fidelidad tiene que ver con un diseño y con un modelo.
todo lo que usted, escúcheme bien, todo lo que usted haga que no esté alineado al diseño de la palabra, se llama infidelidad. Todo lo que usted y yo hagamos que no esté alineado a la palabra, por más bueno que parezca, por más lindo que suene, se llama infidelidad. Doña Andrea, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia habla de Moisés? Así dice, Moisés era fiel en toda la casa. ¿Dónde radicaba la fidelidad de Moisés? En que Dios le dio un diseño de un elemento llamado el tabernáculo, y Dios le dio los elementos, las medidas, los colores, le dio todo el diseño, y Moisés todo lo hizo. Hay un texto en Éxodo, que son varios versículos, y como Dios le había dicho, como Dios le había dicho. O sea, Moisés nunca pensó, ¿y por qué tienen que ir en el tabernáculo las amarras de la carpa? ¿Por qué tienen que ser en bronce? ¿Por qué no las hacemos en cobre? Porque Dios dijo que era en bronce. ¿Y cuánto tienen que medir? Tanto. ¿Y por qué no más grande? No, así dijo Dios. ¿Y cuántas veces usted ha sido así todo pataletudo? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué no como yo digo? Porque así dijo Dios y punto. Ya. Todo lo que Dios te dijo, como Dios te lo dijo, hazlo. Y eso es la fidelidad a Dios. Por eso la iglesia está llena de rebeldes disfrazados de espirituales. Ay, se me fue eso. ¿Sí me entienden? Porque es que creen, hay un dicho en el mundo que dice, yo creo en Dios, pero a mi manera. Ese que cree a su manera se condena a su manera. Porque el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. No es como a usted le parezca. Le voy a decir algo, hoy le voy a hablar fuerte a usted. Espero que me siga amando después de eso. Pero tengo que aterrizarlo para que usted se arrepienta hoy de verdad. Y si es posible, para que usted nazca de nuevo hoy. No toda la vida que usted ha llevado en Cristo es la que Dios quiere que usted viva. Porque no es a su manera, no es como a usted le parezca, sino como el Señor dijo. Lo que dice este libro, tal cual es. ¿Por qué cree usted que el libro de Apocalipsis dice que cualquiera que le añada o le quite a este libro será cortado del libro de la vida? Por eso recuerdo un maestro de teología que nos preguntaba en Cali, estábamos en clase y éramos un grupo de pastores, hizo esta pregunta: ¿cuántos libros tiene su Biblia? Y un pastor que estaba en clase dijo: 66 libros. Dijo, no. Yo no pregunté cuántos libros tiene la Biblia, sino su Biblia. Porque hay libros que nunca leemos. Porque para muchos cristianos la Biblia no tiene como 15 libros. Salmos, Proverbios, los Evangelios, Hechos, y no toda la Biblia, y no leen toda la Biblia. Entonces la fidelidad tiene que ver con que yo recibo una dirección de Dios y camino en esa dirección. Ni a derecha ni a izquierda. No me tuerzo. Por acá es. Él dijo, por acá es. Es que no me parece. Como un día dijo un predicador, cuando usted dice no me parece, le quedan dos trabajos. O arranca esa página de la Biblia o se arrepiente. Porque no es como a usted le parezca. Por esa es la parte maluca del evangelio. Porque no todo va a ser color de rosa. A veces usted va a llevar por caminos que no te van a gustar. Te va a dar órdenes que no te van a gustar. Y entonces le hago esta pregunta para que piense y se sacuda interiormente. No diga amén, no puje, no llore, no code a nadie. ¿Qué palabra llevas años recibiendo de Dios y todavía no la has obedecido? Sigamos. Entonces, él dice, en Mateo 25 habla de la parábola de los talentos. Entonces dice que el Señor se iba a ir lejos y llamó a sus criados y les entregó sus bienes. Esos talentos de la parábola, dinero. Dice que a uno le entregó 5. ¿A otro qué? 2. Y a otro 1. Ahora, la Biblia marca la razón por la cual el Señor determinó así entregar los bienes. Dice, a cada uno según su capacidad. Ahora, el que recibe 5, ¿qué hace? Va y trabaja y negocia con ellos
¿Y gana cuántos talentos? Otros 5. ¿Sí ve? Ahora, ¿de quién eran los talentos? ¿Del criado o del señor? Del señor. ¿Quién se ganó los 5 talentos? ¿El criado o el señor? El criado. Pero del señor. Se lo pongo de esta manera. Mena que Lina dice, vamos a montar un negocio, quiero un negocio. Y John Jairo le dice, yo te voy a poner el plante. No dígame tan rápido. No diga tan rápido porque ahora no va a decir amén con lo que lo va a decir. No, espere, era. Entonces, John le dice, ¿qué negocio vas a montar? Ah, un negocio de tal. ¿Cuánto necesita para montar? Necesito 30 millones. Ah, eso no son penas, tenga 30. Usted no puede quitarle un pelo a usted, ¿sí me entiende? Pero resulta que ella trabajó, recibió el plante y trabajó. Y el primer mes le produjo el negocio 5 millones de pesos. Según la Biblia, ¿de quién son los 5? De John. O sea que ella trabajó en vano. No, porque ella le trabaja a su señor. Entonces él ganó 5 sobre los que recibió. Y cuando el señor viene y pide cuenta, él dijo, señor, 5 me diste, 5 gané. Él pudo haber pensado, si este siervo hubiera sido una mezcla de un paisa con un turco, hubiera dicho, no, venga, es que es muy justo, mijo. Yo fui el que trabajé. Yo le voy a dar 4 y me gano 1. Creo que lo justo, porque yo me los gané. No se trata de justicia, se trata de fidelidad. Y él dijo, 5 me diste, 5 gané, aquí está lo que es tuyo. Y es donde el Señor le dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sabe qué es lo mucho en la parábola? Que lo que Dios le aumentó a este hombre no fue el recurso, sino la capacidad de manejar recursos. Porque usted ve toda la historia y él empezó manejando 5 y terminó con ¿cuántos? Con 11. Porque el que tenía 1 le dijo, quíteselo y díselo que tiene 10. O sea, arrancó con 5, terminó con 11 administrando. Porque nunca podemos olvidar un principio, iglesia amada. Y es el siguiente: nada de lo que tiene usted es suyo. Todo es del Señor. David entendió esto. Por eso David, cuando hace la famosa oración de Crónicas, dice, porque todo es tuyo. Entonces la fidelidad tiene que ver con un diseño que es la palabra. ¿Qué me dijo Dios? Si Dios me dijo párese, párese. Y mírenlo, hoy lo quiero sacudir hasta un poquito, me quiero desahogar hoy. ¿Me permite desahogarme? Gracias. Pero usted a ratos es necio. A ratos es necio. Porque, digamos, no el pastor, el que esté ministrando al frente, cualquiera, su pastor, la pastora, un invitado. Si él está ministrando y en ese momento él dice, el Señor quiere que tú vengas y tú te quedas allá, yo para acá voy a ir. Eso es infidelidad. Porque si el padre da una directriz, ¿usted qué tiene que hacer? Obedecer. Y muchas veces usted se ha perdido privilegios por su necedad. Porque dice, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo que ponerme esto? ¿Por qué me tengo que parar? No se trata de siete pares, no, sino que hay una directriz. Entonces, cuando Dios te hable y cuando Dios te dé una directriz como hijos en su casa, su directriz es sus papás y su mamá. Así sea lo que sea su papá y su mamá, usted tiene que honrarlo. Su papá le dice, no lo haga, no lo haga. Porque usted está siendo fiel a su padre, pero a la vez está siendo fiel a Dios. Y cuando usted tiene fidelidad a Dios, esa fidelidad es la que te abre una puerta que te entra. No, escúcheme, no te entra a la presencia, te entra al gozo, que es diferente. Porque ahí está la presencia. El Señor estaba ahí presente y le dijo, buen siervo y fiel. Estaba presente, pero ahora le abre la puerta y le dice, entra en el gozo de tu... O sea, que hay un lugar más fuerte que la presencia y es el gozo que produce la presencia de Dios en nosotros. Ahora, ¿cómo o qué implica ser fiel? Significa
Fidelidad en lo poco o en lo pequeño. Cuando llegamos aquí a Medellín ya hace casi 21 años y empezamos aquí con mi esposa el ministerio, al principio fue una gloria, por no decir otra cosa, pero nos gozábamos. Y recuerdo que había una familia y la niña pequeña de esta familia tenía que añito y medio, estaba así como Tiago más o menos. Y en medio del servicio ella se metía por debajo de las sillas, teníamos sillas de esas blancas, de esas rimas, se metía por medio de las sillas. La mamá le enseñó a la niña, sin ella siquiera saber leer y escribir, el principio de la siembra. Y cada 8 de las niñas cogía un sobre y lo rayaba por todo lado. No colocaba, no dejaba escribir, lo rayaba por todo lado y echaba una moneda de 200 pesos. O sea, realmente valía más el sobre que la moneda. Pero ¿qué le vamos a decir a la niña? No me dañe un sobre, no hágale. ¿Qué le enseñaron a esta niña? A sembrar. Hoy esta niña creció y sin saber cómo, Dios proveyó para que fuera a la universidad. Ese es Dios. Porque la fidelidad a Dios tiene que ver con un diseño. Hey, ¿qué dice la palabra? ¿Qué me ha dicho Dios que haga con base a este bendito libro? Por eso le repito lo que dice la Biblia. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si yo le preguntara para usted bíblicamente quién es Jesús, ¿usted qué diría con base a la palabra? Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Alfa y Él es la Omega. Es el principio y Él es el fin. Es el primero y es el postrero. El que era, el que es y el que ha de venir. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. Él es el pan de vida. Es el gran yo soy. Es el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es el anciano de días, el deseado de las naciones. Es la rosa de Sarón, es el lirio de los valles. Wow, ese es Dios. Como dice la palabra, no como a usted le parece. Porque para muchos Jesús es un maestro. Por eso un día Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos que decían, no, la gente dice que tú eres Juan, el Bautista, Elías, Eliseo, un profeta. No, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, la honra implica, para recibir la honra implica fidelidad en lo poco. Si yo hubiera empezado preguntando, ¿quién quiere algo más grande de... Si alguien, ¿quién quiere algo más grande de parte de Dios? Sé que todos hubieran dicho amén. ¿Sabe por qué no lo hice? Porque no quería ofenderlos. Porque aunque usted quiera algo más grande, no está preparado para recibir lo más grande. No puede recibir lo más grande. ¿Sabe por qué? Porque usted no es fiel en lo poco, no espere lo grande de Dios. Si en lo poco que Dios le ha dado, y no hablo de dinero, hablo de todo, el poco tiempo que le ha dado, usted no le es fiel a Dios, ¿cómo te va a dar Dios más? En la poca fuerza que te ha dado el Padre, en lo poco o en lo pequeño que te ha dado Dios, no importa, séale fiel a Dios. Significa obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios. Y aquí es donde muchos patinamos, porque luchamos con la voluntad de Dios. Es que no me parece. Pastor, ¿qué tiene de malo una canita al aire? No, de malo todo. Que es sabroso, sí, pero te condena. Ahora imagine usted que alguien se vaya de cajeta en cajeta de queda calvo. ¿Sí me entiende? No, o sea, hay cosas que la carne quiere. Claro que quiere la carne. La pregunta es, ¿lo quiere Dios? Cuando usted se convirtió al Señor, ¿qué fue lo que más le costó dejar? ¿O que todavía le cuesta dejar? Cuando yo me convertí al Señor,
Para mí no fue problema dejar la droga, porque nunca la tuve, nunca consumí droga. Ni dejar el licor, ni el cigarrillo, no. Es más, ni que a las mujeres, porque mi Pati, la pastora, fue mi única novia. Entonces, yo no era pues de andar con mujeres para no, fue mi única novia. Tenía amigas con las que rumbeaba, pero no más, sin beneficios, solamente con rumba. Pero dejar la rumba, ¡ay, santo! Y dejar la salsa, peor. ¿Sí ve? Eso es mi historia. No sé cuál sea la suya. Porque significa obedecer la voluntad de Dios. Porque déjeme decirle, iglesia, es muy fácil decir y cantar, Señor, que se haga tu voluntad. Y sabemos que la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La pregunta es, ¿estás dispuesta a hacer la voluntad de Dios? Aunque te cueste. Jesús en Getsemaní tuvo que sudar sangre para decirle al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es la voluntad de Dios para Jesús? La cruz. ¿Usted cree que Jesús, en su carnalidad, porque estuvo encarnado, él quería eso? ¿Por qué cree que le oró al Padre, Señor, no hay otra manera que esta gente se salve? Tiene que ser por acá. Y el Padre le dijo, por aquí es, hágale, va para esa. Hacer la voluntad de Dios. El salmista decía, el hacer tu voluntad me ha agradado. Es lo más maravilloso. Pero tengo razones. Es lo más teso del mundo. Porque el Padre te pide que dejes algo, te va a costar. Entonces, fidelidad en lo poco, obediencia a la voluntad de Dios y un corazón sincero y recto delante de Dios. Esa es la honra de Dios. Ahora, miremos 23 ejemplos de gente que fue honrada por Dios. ¿Tiene afán? No. ¿Cuánto le quedan aquí hasta la 1 de la tarde hoy? Levanta más que se queda hasta la 1. Yo voy a las 2, usted va a quedar hasta la 1. ¿Sí me entiende? Vamos a mirar unos ejemplos de hombres y mujeres que recibieron honra de parte de Dios. Primero, Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Por el tiempo, usted lo va a apuntar, yo le doy la historia para que entienda. Es la historia del centurión romano. Jesús desciende del Sermón del Monte, Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 10. Mateo 5, capítulo 6, capítulo 7, habla del Sermón del Monte. Jesús habla de las bienaventuranzas, habla de la sal de la tierra, la luz del mundo, todo el Sermón del Monte. Cuando desciende, se encuentra con este hombre. Primero con un leproso que le dijo al Señor, si quieres puedes limpiarme, pero no la historia del leproso. Luego este centurión romano se acerca a Jesús y le hace una petición, le dice, Señor, mi criado está gravemente enfermo. O sea, no vino a pedir un milagro para él, sino para su criado. Jesús le dice, yo iré y lo sanaré. Jesús quería ir hasta la casa y él dijo, o sea, le dio la palabra. Es que mire, escuche esto. Entonces les voy a enseñar algo, lo que es la importancia de la palabra en nosotros, y usted va a ser confrontado frente a la palabra. Jesús le dice, le da una palabra, yo iré y lo sanaré. O sea, ya el Señor le dijo que ya el milagro estaba hecho. Cuando él dice, yo iré y lo sanaré, ya está listo. Ya el Señor lo habló. Pero el centurión que le dice, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. Solo di la palabra. La acabo de decir. Solo di la palabra y mi criado sanará. Y él pone su ejemplo como militar. Porque yo soy un centurión, era alguien cargado de una centuria. Habían 100 soldados a su cuidado. Entonces él decía, yo tengo criados al que le digo, ven y va. Ven y viene. Haz esto y lo hace. O sea, yo tengo autoridad sobre ellos, pero soy hombre bajo autoridad. Y aquí es donde patinamos, porque a veces no reconocemos la autoridad que Dios nos puso sobre nosotros. Usted en su casa, como hijo, tiene una autoridad que es su papá y su mamá. Así usted tenga 40 años y se mantenga y gane más plata que ellos. Ellos son sus papás y tienen su autoridad sobre usted. Nadie dice amén a eso, yo soy tranquilo, no por eso. En su trabajo, vamos a meter en camisa de 11 varas.
Le hablo a las lindas damas de esta iglesia. En su casa, su autoridad es su esposo. Ahí nadie dice amén de ellas. Oh, no, ¿cómo así? En la igualdad. No, no, ¿cuál igualdad? No existe en la Biblia, amigo. Diga amén. Y Nanda lo miró. En la casa hablamos. Ya lo alineó, mijo. Amén, amén. Sí. ¿Ah? Claro. Hay que cancelar la palabra, ¿no? En mi casa se hace lo que yo obedezca. Jesús dice, yo en mi casa tengo la última palabra. Bueno, señora. ¿Sí Entonces, mujer, así te duela, ese hombre que ronca al lado tuyo, esa es su autoridad. En tu trabajo, tu jefe, sea lo que sea, es tu autoridad. En la iglesia, sea lo que sea, es tu pastor y tu pastora tu autoridad. Si no entendemos eso, estamos desenfocados. Entonces este hombre le dice, yo soy hombre de autoridad y bajo autoridad. Cuando él habla esto, Jesús dice, wow, en toda esta nación de Israel no he hallado tanta fe como en este hombre. ¿Qué honró Jesús de ese hombre? La fe. Dios honra la fe. Y la fe no es solo decir, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. No, no, no. Esto no es un lorito para ver cuándo va a pegar. No, no, no. Es caminar. Fe es creer, pero actuar en lo que Él me dijo. O sea, yo no me puedo quedar sentado, rascándome la panza, diciendo, yo creo, yo creo, yo creo. No, no, Dios me va a decir, usted cree, ahora haga. Cuando usted lee la Biblia, la mayoría, por no decir todos los hombres de Dios de fe, fueron medidos por una acción. ¿Qué puso a hacer usted? Dios a Noé le dijo, haga un arca. Dios a Abraham le dijo, sacrifique a su hijo. ¿Sí ve? Sacrifique, haga, levante, venga, vaya, suba, traiga. O sea, los discípulos de Jesús, los apóstoles, fueron probados en la fe. O sea, es que la fe de estos hombres no era fácil. Ven al pobre Pedro. Un día viene y le dice a Jesús, Señor, tengo una noticia. ¿Qué fue? Hay que pagar impuestos. ¿A quién? A Roma. Ah. O sea, lo más fácil que Jesús pudo haber hecho es decirle, venga Judas, ¿cuánto hay de lo que nos ha robado? ¿Cuánto hay ahí? No, entonces pague por todos. Hubiera sido lo más fácil, porque la Biblia dice que Judas robaba de la bolsa. No, Jesús desarrolló la fe de Pedro. Dijo, vaya, y usó, escúcheme, ¿cómo desarrolló la fe de Pedro usando lo que él sabía hacer? Porque la fe de Dios no siempre Dios te va a poner hacer lo que tú no sabes. Él te va a poner a hacer lo que ya tú sabes. Entonces le dice a Pedro, coja la vara y vaya y pesque. Hasta ahí, para Pedro, normal. Y cuando pesque, el primer pez, ábralo y saque una moneda que hay. Primer cajero electrónico, primer nequi de la historia. ¿Te imaginas Pedro? Va y coge la vara, coge la carnada. ¿Qué pasó por la cabeza de Pedro? Venga, ¿qué dijo el Señor? Que sacara un pez, listo, no hay problema por eso. Pero que abriera la boca y que había una moneda. Yo imagino, hablo pues primera de Ferchosenses. Yo creo que Pedro cogió la vara y cuando pescó y jaló la caña, que traiga la moneda, que traiga la moneda, que traiga la moneda. No hay que forzar nada, porque ahí está el Señor. Y esa es la manera como Dios trabaja la fe. Ahora, la verdadera fe se mide frente a la palabra. ¿Qué te ha dicho Dios? No que te soñaste. ¿Qué te ha dicho Dios? Todo lo que Dios te ha dicho, camina en ella. Le repito, nada de lo que tú hagas, por lindo, bonito o bueno que parezca, si no está alineado a esta palabra, no sirve. No tiene trascendencia en el mundo espiritual. Todos los hombres y mujeres de Dios caminaron por la palabra. ¿Qué le habló Dios? Hágale. Dios llamó a Abraham. ¿Y qué le dijo? Salga de su tierra y su parentela. Ahora, ¿dónde vivió Abraham? En Ur de los Caldeos. ¿Usted cree que Ur era una invasión? En ese tiempo Ur era la ciudad más importante del mundo. Abraham vivía en la comodidad, vivía en estrato 8 Abraham. Pero él salió sin saber para dónde iba.
Porque la fe que Dios honró en el centurión no es la fe pasiva que usted y yo tenemos a veces, sino la fe activa que se mueve más allá de nuestras fuerzas. Oiga, escuche esto. Esta historia nos enseña que Dios honra la fe genuina, aunque venga de gente que no nos parezca. Y cuando yo leo la Biblia, yo a rato me pego unas embaladas yo solo, porque yo a veces recibo cosas y trato siempre de escribirlas. Y ayer estábamos en la jornada de oración, Dios me hablaba de esto, pero también me hablaba otra palabra que la voy a estudiar para ustedes acerca de lo que son los samaritanos. ¿Cómo Jesús honró tanto a los samaritanos cuando para los judíos eran despreciables? Entonces, la fe genuina, Dios la honra aunque venga de gente que usted no espera. Ahora, esta historia demuestra dos cosas de fe. Primero, confianza en la palabra y dependencia de Dios. Él dijo, Señor, di la palabra. Ahora, la pregunta es, ¿qué palabra soltó Jesús? Después de que él le pidió eso. ¿Dónde Jesús dijo, sé sano? Él no dijo eso. Él le dijo, Señor, di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué palabra dijo Jesús después de eso? O sea, no le dijo, sé sano, sé libre. No, él dijo, lo que hizo fue honrarlo a él. Dijo, wow, no ha hallado tanta fe. Como creíste te será hecho. Ya. Porque ya Jesús había dicho la palabra. Yo iré y lo sanaré. Y estoy seguro que todos ustedes ya han recibido una palabra de Dios, pero no han caminado en esa palabra. No espere que Dios le dé una palabra cuando ya se la dio. ¿Qué palabra te dio Dios hace un día, hace una semana, hace un mes? Yo tengo palabras que Dios me ha dado de hace 25 años y todas estoy esperando que se van a cumplir. Porque todo lo que Dios dijo, Dios lo va a hacer. Ahora, no lo que usted se imaginó, lo que Dios le dijo. Si Dios te da una palabra para tu vida, ese es tu destino. Si Dios te da una palabra para tus hijos, así tu hijo esté revolcado en el lodo más asqueroso, si Dios lo dijo, ese loco estará rendido adorando al Señor. Ahora, que él llegará en barco o en pescado, pero que llega, llega. Entonces, esa es la fe. Ahora, Juan capítulo 12, verso 1 al 3. Juan capítulo 12, verso 1 al 3. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Para los que se quejan por tanta comedera, Jesús era comelón. Comelón de carne y bebedor de vino, dice la palabra. ¿Le hicieron qué? Una cena. Marta, como siempre, servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, la otra hermana, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. Esta misma historia, tome nota de este texto, Mateo 26, 13. Esta misma historia en Mateo termina diciendo Jesús, y esto que esta mujer hizo, quedará escrito para memoria de ella por la eternidad. Esta mujer pasó a la historia por un acto de amor sincero y sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Entonces usted dirá, pastor, la Biblia dice que Dios no quiere sacrificios. ¿Quién le dijo usted eso? Lea Romanos. Nos dice que nuestra adoración es nuestro sacrificio vivo y agradable al Señor. No diga amén, no puje, no codee, nomás así. ¿Para cuántos de ustedes venir hoy aquí fue un sacrificio? Porque, ay, me hubiera quedado en mi casa durmiendo. ¿Cuánto costó ese perfume? Un poco de plata. ¿Cuánto costó ese perfume? Dice que 300 denarios.
sea, un denario era el salario de un día. Bueno, no podemos preguntar cuánto es el mínimo porque ya le tumbaron, entonces no sabemos cuánto va a caer el mínimo. Pero lo que está, ¿cuánto es el mínimo en un día? Son 1.700.000 y pico, dividido 30, ¿cuánto le da? No sé. Sí. Entonces, si el mínimo son, para que agarren para que inventamos, si el mínimo es 1.700.000, lo divido por 30, lo multiplico por 300, es más fácil, cojo el mínimo por 30 y ya, por 10 y ya, por 10. ¿Ah? No, sin subsidio de transporte. Porque aún no existía en la época de Jesús. ¿Sí me entiende? Porque no era transporte. Era subsidio de chancletas. ¿Sí me entiende? 1.750.000 por 10. 17.000.000, papi, ¿cómo así? Uno más uno no es tres. 17.500.000 pesos. Al día de hoy, eso costó de perfume. Pregunto, ¿usted es capaz de dar un perfume de casi 20 millones de pesos para derramar? No diga así porque usted no lo daría. ¿Sí ve? Al punto que en esa historia, la belleza de Judas, que como que era experto en perfumes, ¿sabe qué dijo él? ¿Por qué se hizo este desperdicio? Qué increíble, ¿no? Que lo que para María era una adoración, para Judas era un desperdicio. Y Jesús honró a esta mujer. La honró. Escúchame, así muchos te critiquen. Mírame acá. Así muchos te critiquen, te juzguen o te señalen, todo lo que tú hagas para Dios, Él lo va a honrar, Él lo va a alabar, Él lo va a agradecer. Pero ahora, lo que más honra a Dios es cuando lo que tú haces o das te cuesta. David, el rey, cuando viene esa mortandad por causa de su error y su pecado con el censo, y él va a hacer un holocausto, dice que vino un hombre llamado Araúna y le dijo, el rey, ¿qué necesita? No, voy a hacer un holocausto. Y Araúna le dijo, Señor, ahí está. Yo le siembro los bueyes y la madera. Yo se los siembro. Si fuera David un creyente o un pastor de ahora, hubiera dicho, eso es de Dios, este man me está honrando. David decía, no, porque no ofreceré holocausto a Dios que no me cueste nada. Dios probó a Abraham. ¿Y qué entregó a Abraham? Su hijo. Cuando hacemos algo que nos cuesta, que es un sacrificio. Wow, eso, créalo que eso el cielo lo rompe, hermano. Porque Dios está mirando, o sea, cuando encontramos gente, yo no acostumbro a hacer esto. Pues lo voy a hacer con mucho respeto, no se sienta ofendido por lo que voy a decir. Pero quiero hoy honrar públicamente a alguien de esta casa. Quiero honrar a Anita. Ponte de pie, Ana. Esta mujer que ya poco tiempo con nosotros, que estamos amando grandemente, para mí es un modelo. ¿Sabe dónde viene ella? ¿Dónde vive esto? En Barbosa. Y no falta a discipulados. O sea, gracias, Anita, te bendigo y te honro por eso. Porque eso a mí me sacude. No lo digo por usted, lo digo en general. Cuando hay gente que está más cerca y no hay esa determinación. Esa es la honra sacrificial que Dios quiere. ¿Ah? Porque este es así. Ahora, yo conozco el caso de cada uno de ustedes. Entonces yo entiendo a veces que está sufriendo de salud, pero también la veo con su dolor aquí. O sea, es más, me ha tocado regañarla. Porque empieza a dar como una loca a brincar. Cuando no puede a veces, calmate, ventarrón. Pero yo como le digo que no adore a Dios. Si ella lo hace porque sabe que Dios va a hacer algo. Y eso es lo que Dios quiere de todos ustedes. Y sé que ustedes lo tienen.
Esa capacidad de un poquito más, un esfuerzo más, un impulso más, vamos a hacerle. Eso es lo que el Señor quiere y eso Dios lo honra. No es que le compremos a Dios un favor, no se trata de esto. No es que tú llegues, Señor, mire, yo vengo desde Barbosa, me tiene que bendecir. No, 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 no. Eso no tiene nada que ver con eso. Ya estás bendecido en Cristo. Solamente que la honra va a soltar mucha más de la bendición de Él. Entonces esta mujer, Dios le honró su sacrificio, su amor al dar. ¿Sabes por qué? Porque el que ama de esta manera que muestra la Biblia, da sin esperar reconocimiento. Nunca des nada esperando de los hombres reconocimiento. Te lo he dicho y te lo repito. Si tú das algo o haces algo y te ofendes porque no te lo reconocieron, con todo el cariño te lo digo, no lo hiciste para Dios. ¿Y sabe por qué le hablo de esto? Porque es mi vida ahora. Con mi amada Pati hemos venido orando y yo he venido trabajando cosas que me han costado. Donde Dios me preguntaba a mí, ¿realmente lo haces para mí? ¿Por qué te ofendes cuando alguien no te reconoce lo que tú haces? Si fue para Dios. Puede que aquí nadie te lo vea o nadie te lo reconozca, pero el cielo sí lo ve, lo honra y lo recompensa. No se sienta ofendido. Ahora, ¿sabes qué me habló a mí Dios y me está trabajando a mí Dios? Algo más allá de eso. Porque ofende cuando tú haces algo y no te lo reconoce. Eso duele. Pero ofende más cuando tú lo haces y otro se lleva la gloria. Pero es que yo fui. El Padre lo vio. Que es que la queja de nosotros, ¿cuál es? Así como le hablé de las mujeres en sometimiento a los hombres, le hablo también a ustedes. ¿Por qué se ofenden cuando ustedes dicen, no vuelvo a hacer nada en la casa? Porque lo que uno hace aquí no lo valoran. Porque lo que uno hace aquí no lo aprecian. Ay, se me fue ese. Ese allá y me dijo mucho. ¿Qué siente usted, mujer hermosa, cuando hay días que a usted le da la chiripiorca y se pone el traje de acero oficio, y usted empieza a limpiar paredes, cambió los muebles, puso la sala en el techo, bajó la cama a la cocina, o sea, revolcó la casa? Y llega el bárbaro de su esposo y el salvaje de su hijo a la casa y es, zapato allá, ropa para acá. Más de una se empieza a enchuquizar. ¿Por qué no reconoce? Porque no lo haces para Dios. Ahora, la otra cara es cabezón. ¿Por qué no valoras también lo que tu mujer hace? No escucho, dice el otro. De aquí lo que quedó grabado, gracias a Dios. Entonces, ese amor sacrificial Dios lo honra. Tercer ejemplo, Marcos capítulo 12, verso 41. Marcos 12, 41 en adelante. Estando Jesús sentado, mire, ¿usted cree que Jesús no es detallista? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a los discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. La pregunta es, ¿cómo Jesús supo lo que echó ella? ¿Y cómo sabía lo que echaron los demás? En la época no habían sobre, no había dinero, eran monedas. Va a aprender usted algo hoy. En los templos de ese tiempo, había unas arcas, unos cofres hechos en piedra. Y el sonido de cada moneda determinaba cuánto era la moneda. No era lo mismo una moneda de oro que una moneda así, porque era más grande y pesaba más. Entonces sonaba más duro. Y ahora Jesús estaba sentado al lado del arca, él estaba así. Traiga pues su ofrenda.
Y él estaba mirando. Porque Jesús mira todos los detalles. Ahora, mire cómo honró Jesús a esta mujer. Ahora, le voy a decir algo que es mi interpretación. No es doctrina, es mi aplicación. Yo estoy seguro que después de ese día, esa mujer dejó de ser pobre. Porque si el Señor se encargó de decir, ella echó más que todos, yo creo que Dios la honró a ella. No lo dice la Biblia, es lo que yo interpreto. No diga, el pastor me enseñó eso, no entiendo. Digo, ahí sí como dice Pablo, y está grabado, digo yo, no el Señor, que Dios a esta mujer, su vida le cambió. ¿Cómo Dios honró a esta mujer? Porque Él mira el corazón. Por eso Pablo luego lo plantea y dice, pero cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando usted le va a dar una ofrenda a Dios, si la va a dar con dolor, lo libero hoy. No la dé, gástela en leche con cucas. No la dé. Si usted no le queda una cuca, una galleta negra, pues. Yo sé que también tiene otra cosa, pero no está la galleta, ¿sí me entiende? Usted va al de uno y pide cuca y le da una galleta negrita, lo más de rica con leche. Ah, su nombre. Entonces, si usted va a dar una ofrenda y la va a dar con dolor, lo libero hoy, guárdesela. Porque a Dios no le interesa, ni Dios la recibe. ¿Sí ve? No son de la billetera, Silverio, tranquilo. ¿Sí me entiende? Esta mujer dio 2 moneditas. En comparación con los demás, era una chichigua. Pero en proporción, Jesús dijo, dio más, porque el que daba mucho, daba de lo que le sobraba. Ella dio todo el sustento. O sea, esas 2 monedas eran la comida de la semana. ¿Usted cree que Jesús la puso a aguantar hambre? ¿Usted cree eso? Pero no entendemos. Cuando vemos la historia del hombre rico, el joven rico, que Jesús le dice, hey, te falta algo, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Tú crees que Jesús lo quería arruinar? No, le quería sacar el ídolo de su corazón. Esta mujer Dios le honró. O sea, ella no dio mayor cosa, pero dio su sustento. Está dándole todo. Ahora, no guarde la billetera que no le va a pedir plata. Tranquila. Lo que quiero hoy entender es el nivel de honra. Cuando le damos a Dios, lo damos de alegría porque Dios ama al dador alegre. Esta mujer, Dios la honró a ella. Y eso me recuerda el capítulo 4 de Génesis. Dice, capítulo 4 de Génesis, dice que vinieron Caín y Abel y cada uno traía una ofrenda. ¿Qué trajo Abel de ofrenda? ¿Ah? ¿Qué trajo Abel de ofrenda? Hágale pues la Biblia. ¿Qué trajo Abel de ofrenda? Un cordero. Lo mejor. ¿Qué trajo Caín? Fruto de la tierra. Ahora, Caín no trajo frutas podridas. También trajo lo mejor. Pero dice la palabra que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. No era por el nivel de ofrenda. Era por el corazón con que lo hacían. Ahora, la ofrenda de Abel era profética, porque era un cordero que representaba a Cristo. Por eso Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada que tú y yo le damos una ofrenda a Dios, lo hacemos con gozo. No tiene que ser como que, ay. Un día decía un pastor que estaba en una iglesia y decía, vamos a traer una ofrenda especial para el Señor. Saque lo que tenga en su bolsillo. Y hay uno que decía es que los verdes, allá. Entonces yo aprendí esto de Silverio. No es el billete, lo que voy a decirle, yo aprendí de él. Me dice, yo cuando voy en la calle, llevo el dinero en este bolsillo. Y si alguien me pide, yo digo, dice él, aquí no tengo nada. Aquí no está mintiendo, aquí no tengo nada, todo está acá. No, en serio, ¿o no? Yo lo aprendí de él. Decía, acá no tengo. Claro, no era mentira, todo estaba acá atrás.
Entonces ya sabe cómo, para no mentir y no dar, guárdele y diga, acá no tengo. ¿Sí ves? Entonces dice la Biblia que esta mujer trajo lo que tenía, era su sustento. Posiblemente, yo entiendo que era la plata que tenía para su semana. Ahora dice que era una viuda, y en esa época las viudas eran mujeres desamparadas. No tenían quien la sostuviera. Tenía 2 moneditas, era el sustento de toda la semana. Pero ella vio algo en ese señor que estaba al lado, que era llamado Jesús el Señor. Dijo, aquí hay algo diferente. Y estoy seguro que esa mujer, no lo dice la Biblia, esa semana no aguantó hambre. Entonces llevamos 3. Dios honró al centurión romano. ¿A quién más honró Dios? A María, a la que dio el perfume. Y honró a la viuda pobre. Pero quiero enfocarme en la 4. Y aquí quiero profundizar estas 2 horas que siguen. Mateo 15, 21 al 28. Quiero que ponga cuidado a ese texto. Mateo 15, 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea. Escucha esta expresión. ¿Una mujer qué? O sea, no era judía. Que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David. Cuando ella dice, Señor, hijo de David, ¿sabe qué está diciendo? ¿Qué está declarando ella de Jesús? ¿Cómo lo está viendo? Como el Señor, pero más allá. Señor, hijo de David. Mesías. Eres el Mesías prometido. Ella estaba confesando que ese hombre era el Mesías. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Trayendo esto a esta época, es la misma cosa cuando a usted se le manda un mensaje y usted lo deja a uno en visto. De ahí donde acá en el famoso emoticón que dice, su mensaje ha sido ignorado satisfactoriamente. Entonces, ella clamó, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hizo Jesús? Callado. Entonces, acercándose sus discípulos a Jesús, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces, o sea, ella no se quedó callada. Ahora, ¿cómo gritaría esa mujer que desesperó a los discípulos? Señor, despídela, quizá cuántas años tan bulloso. Si estuviéramos en Cali, la gente diría, uy, parece galembera. O sea, en Cali, la plaza de mercado le dicen galería. El tomate aquí, y los gritos así. Así era esta mujer, empezó a gritar, Señor, despídela. Y Jesús le dice a ella, a ellos, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Uf. Mire cómo la trató a ella. Entonces ella vino y se postró ante él. O sea, no sé cómo, por dónde se metió, dónde se subió, dónde se bajó, pero llegó delante de Jesús y se postró delante de Jesús. Empezó clamando detrás de él. Dijo, por aquí no es. Hizo atajo, no sé cómo hizo, pero llegó a la presencia del Señor y se postró delante de él. Y le dijo, Señor, socórreme. No es una expresión más. Yo estoy seguro que esta mujer en lágrimas, Señor, socórreme. ¿Cuántas veces tú has estado así delante de Dios? Que no puedes más y solo puedes sacar un gemido en medio de tu lloro y dices, Señor, ayúdame. Señor, socórreme. ¿Cuál crees que sería la reacción de Jesús frente a eso? No fue de ayudarle. Jesús la trata fuerte. En medio de su dolor,
Él le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El concepto de perrillo en el Nuevo Testamento era un concepto peyorativo, como los judíos trataban a los gentiles, esos perros, o sea que no eran judíos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No sé qué estás clamando, pero siento decirte esto. Ya Dios está respondiendo esa oración. Porque Dios honra la fe que persevera. Dios honra la fe que violenta. Jesús dijo, el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. 3 cosas hizo Jesús con esta mujer. Primero, la ignoró. ¿Cuántas veces te has sentido ignorado por Dios? ¿Cuántas veces has sentido que tu oración no sube del techo, como que sientes que Dios no la oye porque no hay respuesta? Y has dejado de clamar, y has dejado de orar porque te cansaste de orar. Hoy te vengo a decir, no te canses. Porque cada que tú levantes un clamor y una oración a Dios, estás preparando el tiempo de la respuesta de Dios para tu vida. Y cuando ella se postra delante de Él, cuando le dice, Señor, despídela, Él le dice, hey, le dice a los discípulos para que la oyera a ella. No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dijo a ella, tú no tienes arte ni parte en esto. Pero tampoco la detuvo. Se postró delante de Él. Ya no le pidió por su hija. Solo una expresión, socórreme. Y ante esa expresión Jesús le dice, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Ella le dice, Señor, aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Ella no le estaba pidiendo sino una migaja de su gracia. Hoy te vengo a decir, iglesia, no te rindas. No importa que lleves meses o años orando por algo, no te rindas. Porque a veces el silencio de Dios es para medir tu fe, para medir tu perseverancia, para medir tu insistencia. Y lo que siento es aquí gente que se ha dejado vencer por el silencio de Dios. Pero hoy el Señor va a activarte. Hoy el Señor va a activar esa fe. Porque lo que he orado y he sentido de Dios es que hoy Dios va a manifestar su honra en este lugar. Él te va a honrar. No importa lo que el hombre te haya hecho. No importa quién te haya lastimado, no importa quién te haya ofendido, no importa quién te haya rechazado, no importa quién te haya menospreciado, no importa quién te haya abusado. El Padre está aquí y te dice, hey, eres mi pequeña. Y hay una honra de Dios para usted. Pero Él dijo, yo voy a honrar a los que me honran. Ahora, quiero terminar con 3 preguntas para que en ellas reflexionemos. ¿Qué motiva nuestras acciones? ¿La aprobación de los hombres o la aprobación del Señor? No te muevas. No hagas nada motivado por la aprobación de los hombres. Hazlo todo esperando la aprobación del Padre, sabiendo que eso te va a llevar a que mucha gente se ofenda y se levante en contra tuya. 2,
¿Estamos siendo fieles a Dios en lo poco? Y 3, con esto queremos orar hoy. ¿Qué área de nuestra vida necesita ser entregada y rendida hoy al Señor? ¿Qué área de tu vida necesita ser rendida hoy al Señor? Aquí está el Señor hoy para honrar. Él va a honrar a los que le honran. Pero lo que siento es que más que honrar, más que honra de parte de Dios, Dios quiere sanar hoy tu corazón. Hay gente que necesita sanar hoy su corazón. Gente que ha caminado y que ama a Dios, pero que se siente menospreciado, menospreciada. Que se siente rechazado, rechazada por la gente. Hoy te quiero decir con toda autoridad, no importa quién te haya rechazado, el Padre no te rechaza. Eres de gran estima a los ojos del Señor. Si quiere, póngase sobre sus pies, póstrese, como quiera. Pero deje que en esta mañana el Señor ministre su vida. Hoy es una mañana de honra. Y la mayor honra que el Padre te hace hoy es recordarte, eres mi hijo, eres mi hija. Solamente deje que el Espíritu Santo ministre su vida de esta mañana. Deje que el Espíritu Santo sea ministrando, sanando. Él está ahí sanando el corazón. Lo que el Señor más quiere restaurar en esta mañana es tu identidad de hijo. No mires a nadie, deja que el Espíritu Santo ahí ministre tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Señor, toda culpa, toda acusación y toda condenación hoy se cancela en este lugar. En el nombre de Jesús. Aquí está Él. Lo que Dios me inquietaba en esta semana orando por esto, esta noche, es una sola palabra: honra de parte de Dios. Él ha visto tus lágrimas. Él ha visto tu quebranto en tu secreto con Dios. Gente que le ha dicho a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? Y algunos han estado a punto, otros han tirado la toalla. Y han dicho: ¿para qué le pido más a Dios esto? Pero aquí está el Señor con una sola palabra: honra. Él quiere honrar hoy tu corazón. Él quiere honrar hoy tu vida. Él quiere abrazarte y decirte: eres mi pequeño, eres mi pequeña. Cuando tú estás en tu secreto y has quebrantado tu vida y tu corazón delante de Él, nadie lo ha visto. Pero el Señor te dice: he estado ahí. Nunca me he ido, nunca te he dejado. Hoy es una mañana de honra.
Deje que el Espíritu Santo ministre su vida. Deje que el Espíritu Santo fluya ahí en su lugar. Esta mujer, después de superar el silencio del Señor, después de superar todo, vino y se postró, y yo me imagino como ese clamor es desgarrador, diciéndole: Señor, socórreme. Señor, socórreme. Y el Señor le dijo: wow, mujer, grande es tu fe. Yo no sé, iglesia, tú que le estás pidiendo a Dios. No sé cómo llegaste a este lugar hoy. Póngase en pie, por favor, póngase en pie, porque el Señor quiere hoy abrazarle, el Señor quiere ministrarle. Si usted está postrado, quédese ahí tranquilo, pero póngase en pie, levante sus manos. Porque muchos te han rechazado. Muchos te han rechazado, muchos te han menospreciado. Muchos te han dicho que no sirves, que no vales. Muchos te han dicho que no hay solución, que no hay esperanza. Pero la Biblia dice: Cristo, la esperanza de gloria. Él es la esperanza de gloria. Y lo que el Padre hoy quiere es abrazarte y decirte: aquí estoy. Y ese abrazo que el Padre te está dando, que te va a dar en esta mañana, a través de ese abrazo, Señor, va a sanar tu corazón. Toda herida, todo abandono, todo rechazo. Brother, te han juzgado. Te han juzgado. Y los que te han juzgado es porque no han conocido tu corazón. Y aunque digan hasta cuándo va a estar así,